La educación no ocurre en el vacío. Cada manera de enseñar, cada forma de aprender y cada relación que se construye dentro de la escuela tiene una historia. A lo largo del tiempo, las sociedades han transformado sus ideas sobre la infancia, el conocimiento, la enseñanza y el papel del maestro. Hoy, desde este puerto y desde nuestro contexto rural, queremos mirar hacia el pasado para comprender mejor la educación del presente. Bienvenidos a Voces del Puerto, huellas de la educación entre el pasado y el presente. Hola, bienvenidos a nuestro video podcast. Mi nombre es Verónica Esther Lozano Cincelejo y en este espacio reflexionaremos sobre las dinámicas educativas y políticas en la educación que se han desarrollado durante todos estos años y cómo las dinámicas actuales han transformado el sistema educativo y la educación en estos contextos. Hola, mi nombre es Kelis Álvarez Vidal. Durante esta conversación hablaremos de cómo la educación ha pasado de modelos centrados en la memorización y la autoridad del docente a propuestas más activas, participativas, críticas e inclusivas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Liliana Madera López. También relacionaremos estas transformaciones con nuestra realidad educativa, especialmente con el trabajo docente en las zonas rurales, dispersas, donde la enseñanza debe responder las características sociales, culturales, geográficas y humanas muy particulares. Para empezar, vamos a plantear una pregunta y es la siguiente. ¿La educación siempre ha sido como la conocemos actualmente? Definitivamente no. Durante mucho tiempo hemos conocido la educación mediante un modelo que se llama educación tradicional. En este modelo, el docente era el único poseedor del conocimiento. Él poseía toda la información, todo el conocimiento y lo que hacía era transmitir a los estudiantes. El docente era el que hablaba, el que conocía toda la información y solamente el estudiante escuchaba. El estudiante tenía un papel muy pasivo porque solamente lo que hacía era copiar información, memorizar lo que el docente le decía, sentarse en una silla y obedecer todas las instrucciones que el docente le estaba dando en su momento. En pocas palabras, querida compañera, el estudiante solo tenía que aprender contenidos y repetirlos. Exactamente. También existía una disciplina bastante rígida. El silencio, la obediencia, eran normas fundamentales para aprender. La evaluación se consideraba principalmente en verificar cuánto contenido había memorizado el estudiante. Con el tiempo, varios pensadores cuestionaron esta forma tradicional de enseñar, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿cuáles fueron esos principales pedagogos que hicieron los principales cambios o aportes a este proceso educativo, a este cambio educativo? Mira, uno de los cambios más importantes fue reconocer que el estudiante no solamente era un recipiente vacío en el cual el docente depositaba su información. Pedagogos como Rousseau defendieron la necesidad de respetar las características y etapas de desarrollo del niño. Posteriormente, Pestalozzi planteó que la educación debía entender de manera integral la mente, los sentimientos, la acción, es decir, no debía limitarse a la transmisión de los conocimientos. Pero también encontramos a María Montessori, quien destacó la autonomía, la exploración y el aprendizaje mediante materiales y experiencias concretas. Así es, la escuela comenzó a verse como un espacio en el cual el estudiante debía observar, preguntar, experimentar, dialogar y construir conocimiento. Estas propuestas contribuyeron al surgimiento de las pedagogías activas y de movimientos como lo que hoy conocemos, Escuela Nueva. Correcto. Entonces,
Hay otro pedagogo muy conocido, muy respetado y muy recordado, y es Paulo Freire. Cuénteme, ¿cuáles fueron esos aportes que Paulo Freire hicieron a esta educación que quizás hoy podemos conocer o podemos ver en todos los contextos? Bueno, esta propuesta tiene una gran relación en la educación rural. Los estudiantes de las comunidades rurales conocen su territorio, sus actividades productivas, sus costumbres, sus formas de organización y los problemas que afectan su entorno. La escuela no debería ignorar estos conocimientos. Al contrario, puede utilizarlos como puntos de partida para desarrollar aprendizajes significativos. Ok, para Freire también enseñar no significa imponer una visión del mundo. Significa crear condiciones que las personas puedan compartir o comprender su realidad, formular preguntas y participar en su transformación. Desde esta mirada, el estudiante posee experiencias, conocimientos y saberes que deben ser reconocidos dentro del proceso educativo. Entonces las actividades deben complementarse, ¿verdad? Para analizar y comprender el contenido. Exactamente. Una educación equilibrada necesita teoría, necesita orientación docente y también participación estudiantil, práctica y reflexión. Bueno, otro desafío que se apunta a la parte educativa, porque esto no es fácil, compañera. A veces la gente dice, critica a los docentes, a la educación, pero estar metido en el contexto, en el cuento educativo, eso no es tarea fácil. Y viene otro desafío, es la inclusión. A ver, mira, te cuento. La inclusión implica reconocer que los estudiantes no aprenden todos de la misma forma, de la misma manera o al mismo ritmo, ni bajo las mismas circunstancias o condiciones. Algunos estudiantes pueden necesitar apoyo específico. Otros pueden enfrentar barreras relacionadas con la discapacidad, que eso nos damos cuenta todos los días dentro del aula. Y las dificultades de aprendizaje, o también puede ser la situación económica, la distancia, la cultura, el acceso a los recursos educativos, etcétera. Son muchas barreras que tenemos nosotros como docentes que enfrentar cada día dentro del aula de clase. En una zona rural dispersa, la inclusión también significa garantizar la ubicación geográfica. No se convierte en una razón para recibir una educación de menor calidad. Implica adaptar las estrategias, reconocer la diversidad, valorar los saberes de la comunidad y buscar alternativas para que todos los estudiantes participen. Desde la historia, desde los desarrollos históricos, se ha comprobado que varias teorías o varias investigaciones han demostrado que las competencias homogéneas, ¿verdad?, contribuyen mucho más a la educación, contribuyen mucho más a fortalecer, a mejorar cada uno de los contextos educativos. Okay. Mirar la historia de la educación no significa quedarnos en el pasado, significa reconocer de dónde provienen muchas de nuestras prácticas y preguntarnos cuáles deben mantenerse y cuáles necesitan transformarse. Enseñar en la actualidad exige combinar los conocimientos construidos históricamente con las necesidades reales de los estudiantes, las comunidades y los territorios. Este puerto simboliza y significa los viajes de cada generación que construyen, aprenden, transforman los conocimientos
las nuevas formas de enseñar y de aprender. La historia nos permite comprender que la escuela nunca ha sido una institución estática. Y la realidad rural nos recuerda que una educación verdaderamente significativa debe reconocer el contexto, escuchar a las comunidades y valorar sus saberes. Nuestro principal objetivo y seguir pues trabajando en esto, y es que la educación sea una educación equitativa, que sea una educación más humana, crítica, inclusiva y pertinente para cada contexto, para cada momento, para cada espacio donde se brinde una educación. Gracias por acompañarnos En Voces del Puerto. Huellas de la educación entre el pasado y el presente. ¡Chao!